eh, pero para la posterior consulta de este material me permito comenzar la grabación desde ahora. El día de hoy tendremos un taller teórico-práctico titulado Construcción del perfil investigativo, el deber con la divulgación científica, impartido por la doctora Vianey Rocío Díaz Pérez. Ella es miembro del Comité Científico de UNAC, CLIC y FUNCEA. Es licenciada en Educación con énfasis en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Educación con énfasis en el aprendizaje de las matemáticas y doctora en Educación de la Universidad Santo Tomás. Este taller se tenía pensado en una modalidad híbrida eh, el día sábado 5 de febrero, pero pues debido a unos percances de conexión, se imposibilitó continuar la videoconferencia a través de la plataforma Zoom. Por eso decidimos abrir este espacio para que las personas que tengan oportunidad de asistir a esta hora puedan desarrollar este taller con mayor tranquilidad y para que posteriormente haya la evidencia de que se realizó este taller y los interesados que pues, me han escrito eh, chequen este material después eh, de que se lleve a cabo este taller. Entonces, pues sin más, los dejo con la doctora Vianney y espero que disfruten mucho este espacio académico de aprendizaje. Adelante, doctora. Ay, ya, perdón. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bienvenidos pues todos. Mi nombre es Diana Díaz, ya como me presentaba nuestro asistente académico de estos programas de doctorado. Estoy muy feliz pues de estar en este espacio. De pronto algunos ya intentaron incluso ese mismo sábado conectarse y ya conocieron en parte eh, pues lo que trabajamos. No sé si alguno de los que está aquí presentes estuvo ese sábado en parte de la sesión. Jaime, Janet, Miller, bienvenidos. Em, ¿Cómo están No, ustedes? no estuve, no estuve. No, bueno. Janet, Sí, bueno, señora. Luis, sí, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, la idea es, bienvenidos pues los tres, como estamos en este momento conectados. Entonces haré si no estuvieron en la sesión anterior, pues contarles un poco en qué consistió el encuentro. Entonces, básicamente es revisar y reconfigurar, digamos, algunos elementos desde lo digital para constituir lo que entendemos por un perfil investigativo. Entonces, básicamente está dividido en tres momentos, como mostrar teóricamente cómo se miden esos índices bibliométricos, por un lado. Por otro lado, ver cómo se ejecutan esas revistas internacionales y nacionales y cómo identificar aquellas revistas que se conocen en el ámbito investigativo como predadores. Y por otro lado, por último, entonces hacer un ejercicio práctico en donde vamos a dar tres elementos o tres problemáticas más bien. Y a partir de esas tres problemáticas, pues la idea es generar un rastreo o búsqueda partiendo de esas bases de datos. Entonces, básicamente de eso consiste para quienes se conectan de manera asincrónica. Entonces, igual la grabación será muy útil en términos de poder cada paso de los que vamos a desarrollar, como el generar el ORCID, el generar un espacio entre la G Suite desde Google para un perfil desde Google Scholar y también para, digamos, hacer un ejercicio de envío de productividad investigativa en cualquier sistema UJS. Entonces, esto quedará grabado de tal forma que les sirva para todos. Bien, espero entonces que podamos disfrutar estas 2 horitas que tenemos hasta las 11. Haremos un pequeño receso, por lo menos de 10 minutos en la mitad. Pues si hay alguna pregunta, obviamente pueden ir abriendo sus micrófonos. Bien, entonces, bueno, lo primero, esta presentación también tienen acceso, el link la enviamos
por medio de Cristian, entonces no habrá ninguna dificultad. Entonces, primero pensemos que los procesos de investigación se median por unos canales, digamos, hay canales en gris y hay canales en blanco. Los canales en gris o divulgación gris es la que conocemos, por ejemplo, donde hay algunos elementos de divulgación, pero que no tienen el rigor científico de unos pares internacionales. La divulgación en gris, ¿en dónde la encontramos? Por ejemplo, en webinars, en entrevistas, por ejemplo, que se hacen por fuera de revistas científicas, sino, por ejemplo, en Bloomberg encontramos una sección educativa y tal vez ahí están explícitos algunos problemas educativos, pero sin embargo, pues no sirve, digamos, no, cuando vamos a constituir el estado del arte, eh, no lo citamos recurrentemente porque, digamos que no pasan por este peritaje científico. Sin embargo, recordemos que esa divulgación en gris puede explicitar también cuál es la problemática que nosotros estamos configurando en nuestra tesis, por lo cual no lo desechamos, pero podemos nombrarlo dentro de los antecedentes del problema, más no como antecedentes investigativos, pero sí como antecedentes de divulgación. Entonces, vamos a distinguir estos dos tipos de productividad. Y lo ideal es que cuando se concluyan los procesos doctorales o mientras se transcurre en la escritura de este escrito, ustedes recopilen esta información y, digamos, la sistematicen también aquella divulgación en gris y aquella divulgación en blanco, de tal forma que la divulgación blanca, que es la que tenemos, la que vamos a hacer buena parte hoy, digamos el 90% nos vamos a ocupar de ella, pero pues quería también hablar de este 10% para que se tenga en cuenta si es posible nombrarla y en qué momento se nombra en los antecedentes, no investigativos, pero sí antecedentes del problema. ¿Sí? Entonces, muchas veces encontramos un webinar que, por ejemplo, habla de los problemas educativos que conllevaron esta época de pandemia. Seguramente hay artículos científicos que lo abordan, pero también explícitamente hay algunos congresos, en memorias de congresos, donde se explicita esto como problema. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, extraer estos elementos, nombrarlos y hacerlos parte de los antecedentes, por un lado. Por otro lado, como les comentaba, está la divulgación que ya es científica, que como ustedes ven en esta infografía, que tiene aquí su código Creative Commons, es decir, eso se puede utilizar para fines, como en este caso, educativos. Entonces, nos cuenta y nos narra un poco cuál es esa literatura del Open Access. Entonces, el Gold Open Access es la literatura que está en revistas científicas, ¿sí? Y Open Access se refiere que no hay un pago por acceder a ella o por eh, publicar en ella. No significa que no hay un pago de afectación para el usuario final, no significa que dentro de las instituciones, por ejemplo, cada universidad que tiene revistas internamente asume esos costos de divulgación. Y gracias a esto, entonces existe el Open Access, porque el proceso de divulgación implica, por ejemplo, una selección de pares, implica que exista un editor, asiste sistematizada por el OJS, que es el Open Journal System. Entonces, para que llegue ese producto final, como es el artículo que se le asigna un DOI, que eso también es uno de los elementos como nosotros podemos identificar que un artículo es científico, eh, efectivamente lo encontramos es en este tipo de revistas. Entonces, primero pues existe un ejercicio de investigación, los manuscritos son enviados, ¿cierto? A una revista y son revisados por pares científicos. Estos manuscritos al final de un proceso hay tres posibilidades, ¿no? O ustedes los encuentran, les pueden dar un sí, una aceptación final del documento, o un 5 correcciones y va y viene el documento, y posterior hay una corrección de estilo, unas traducciones que ustedes ven que están en medio. Si la revista se compromete, por ejemplo, a divulgar en 3 idiomas, solo el resumen, o hay unos que todo el documento lo divulgan en 3 idiomas. Entonces, digamos que según sea el caso, existen esos procesos de traducción, etc. Los autores luego
digamos, siempre tendrán unos derechos que son inherentes a él, pero también ceden unos derechos a la revista. Así que si uno, por ejemplo, divulga en una revista científica, no lo puede hacer en otra. Eso es autoplagio o duplicidad en la información. Y posteriormente, estos procesos de divulgación se les asigna ustedes ven aquí hay una política que ojalá la visiten, que es la política de Creative Commons, política de Creative Commons. ¿Esto para qué les sirve? Para identificar, por ejemplo, los elementos que están en la red, identificar cuáles sí son de licencia de uso abierto, es decir, que lo pueden citar en sus tesis, que lo pueden utilizar en videos. Hoy día que se desarrollan tantas OVAs, pues sí pueden hacer uso de ellas. Existen diferentes elementos de atribución al final cuando se divulga en una revista o se hace producción de algún material científico. Entonces, por ejemplo, está la política de Creative Commons por atribución, es decir, que a final de cada imagen o video o revista ustedes verán estos símbolos. Esta es una forma de identificar si, qué uso se le puede dar a ese material, ¿no? Entonces les comparto el link por este medio, pero ustedes lo pueden encontrar directamente también buscando en la red UNESCO licencias de Creative Commons. Bueno, volviendo a nuestro punto que es proceso de divulgación, no sé si ahí lo ven bien, ahí ya. Entonces, este es el proceso que les comentaba hace un rato, que es la revisión por parte de los pares. Si no, ustedes tienen que hacer si pueden enviar el manuscrito, lo hacen revisión, dos pares, si los dos aceptan, entonces sigue el camino del editor. Hay una revisión, como les comentaba, gramática, ortotipográfica, de unicidad de formas, ¿cierto? De diagramación. Todos estos procesos se dan dentro de las revistas, que es lo que asumen las instituciones que hacen procesos de divulgación con Open Access. Las revistas que no, hacen un cobro de todos estos procesos. Y ahí esas revistas, digamos, son las que de alguna forma se les nomina como predadoras. Entonces, ¿cuál es el problema de, por ejemplo, divulgar en este tipo de revistas? Pues primero vamos a identificar tres elementos que las hace, no, o más bien, estos elementos son los que nosotros, el COPE, que es una asociación que se dedica, digamos, a la revisión de estos parámetros éticos para la divulgación científica. Entonces nos explicita cómo identificar, entonces, y qué es lo que no se hace allí en estas revistas depredadores. Entonces, primero no aplican muchas veces a evaluación externa. Entonces, estos elementos no tienen un par revisor. Significa que pues si no hay un par revisor, lo que se divulga pues no tiene el filtro académico eh, de expertos que den cuenta si el material que está explícito es viable o es más bien, tiene credibilidad científica. No se le podría dar un par, si no tiene una revisión de un par que sea experto en la temática. Hay ausencia de procesos de revisión y corrección de los manuscritos, también hay ausencia, como les decía, por ejemplo, asignación de DOIs, que el DOI es un elemento, digamos, a cada artículo se le asigna un número y esa sería lo identifica como único. Así como las revistas tienen ISSN, los artículos de revistas científicas tienen asignados un elemento llamado DOI y funciona como enlace permanente para la divulgación. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, divulgaran una revista de estas depredadora? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, ellos, si no tienen un funcionamiento económico, pues eh, dejan de divulgar, incluso deja de existir la página web y se pierde, por ejemplo, el link de acceso que direccionaba a su producción intelectual. Entonces queda en ausencia aquel elemento que usted ha construido con tanta rigurosidad, porque sabemos que construir un artículo no se logra de un día para otro, y más ser aceptado por una revista, más todo el proceso. Entonces sabemos que todo el trabajo intelectual es casi perdido, ¿no?
Hay falsedad o falta de transparencia en quienes son, por ejemplo, los comités editoriales, el comité científico, la forma de contacto. Si ustedes ven que no hay forma de contacto y las organizaciones que lo patrocinan parecen ser anónimas, entonces evidentemente estamos ante un caso de revista depredador. Hay falsedad o ausencia en la pertinencia de las sociedades científicas, como les decía, y sobre las bases de indexación. Nosotros cuando revisamos, cuando ustedes revisan, cuando les llegue, por ejemplo, alguna invitación de divulgación de una revista, siempre deben ver dónde se visibilizan, es decir, y a qué bases están adscritas. Pues la idea es que estén a Cielo, en Dianet, en Scopus, entonces ya eso da un margen de confianza, un alto margen de confianza. En este link que tienen aquí, Think, Check, Submit, aquí pueden linkearse, loguearse, generar su usuario, ¿sí? Para, el lema es Think, Check and Submit. Es decir, antes de enviar, antes de dar submit, que es aplicar a la revisión de un artículo, lo ideal es revisar que no estemos dentro de la ley, que las revistas que estemos chequeando no estén dentro de estas ya identificadas por lugares como la COPE. Aquí dentro de esto, eh, dentro de esta link, también van a encontrar este archivo, que también lo pueden encontrar en la web, sobre publicación ética de la COPE. Y aquí ya existen algunos enlaces que se van, no existe una lista única porque saben que pues estas revistas, en tanto son un negocio, pues digamos van aumentando exponencialmente. Entonces por eso esta página se va actualizando constantemente. Entonces lo ideal es siempre revisar en este directorio, que es el directorio del DOAC, que es donde ustedes, por ejemplo, yo hice la búsqueda de esta educación y educadores, que es de la Universidad de La Sabana. Buscamos, está en 80 idiomas, aparece, la reconoce como revista de Open Access. Entonces, lo ideal es siempre hacer esta búsqueda en el DOAC. Otra estrategia, bueno, aquí les tengo estas 3 revistas. La idea es que ustedes no solo estén afiliados a las revistas en el momento que van a hacer divulgación, sino también sean consumidores de las revistas, de este conocimiento científico. En tanto les sirve para estado del arte y porque pues también están actualizados sobre cuáles son las tendencias investigativas que existen alrededor de las problemáticas que ustedes están abordando en la tesis o en general en el campo en el que ustedes se desempeñan, que es en el campo educativo. Esta revista les recomiendo, por ejemplo, de revisión de norteamericana, se llama eRolled. Está esta revista Veritas, que es chilena, y también está este enlace, es un enlace del Ministerio de MinCiencias, donde ustedes pueden efectivamente, aquí ingresamos, por ejemplo, los invito a que este momento, ojalá lo puedan hacer, ingresar a la base de PubIndex, y en PubIndex de MinCiencias. Que nos programan esta clase más la hora, mano, 9 a 11. Y yo no trabajando, aprovechar que no está este man, cuando llegue me toca. Sí, yo entiendo que, como les decía Cristian un poco, perdón, al fondo escuché, es más, realmente el sábado que estaba programado el ejercicio se hizo más o menos como con 30 personas que pudieron asistir de 9 a 11, de 9 a 12, pero hubo fallas en la conectividad, lo que impidió pues que se hiciera de manera sincrónica con las personas que estaban al otro lado. Si ustedes tienen algún inconveniente para asistir aquí, lo que pueden hacer también es dejar el link, no hay ningún inconveniente, y Cristian les hace llegar la grabación pertinente. Bueno, la idea es que se lo gocen, que puedan hacerlo de una manera tranquila y que puedan efectivamente hacer la práctica. ¿Listo? Quienes están aquí, aquí hay chats. Dice gracias, aquí está. Aquí Cristian envió el link, muchas veces Cristian. Si ustedes ingresan a PubIndex, les va a redireccionar aquí a este link. En este link existen, este banner superior tiene un buscador, tiene un clasificador y un registro de información. Entonces, en el buscador
aquí aparecen las revistas, lo pueden buscar por revistas, miren, esto es. Entonces, en el buscador ponen más, no solamente buscamos por el nombre de la revista, porque efectivamente, si estamos en el campo de la educación, no todas se llaman de esa manera. Es decir, no todas están adscritas. Si yo pongo la palabra logo, seguramente hay una revista que se llama Logos, y está encaminada al trabajo en campo educativo, pero pues evidentemente por eso están estas otras opciones donde uno puede buscar o por área de conocimiento o incluso una búsqueda que resulta más asertiva, que es la temática. Entonces, por ejemplo, si alguno quiere abrir el micrófono y contarnos cuál es una de las categorías que fundamenta su tesis para hacer búsqueda de ellos. No sé si Janet, Haider, Lina. Por ejemplo, si están trabajando en la categoría de inclusión o si están trabajando en la categoría de uso de tecnologías. No sé, ¿alguien que se anime? ¿Haider? Bueno, espero no confundir la categoría con la parte temática. El mío es todo lo que corresponde al comportamiento de ventas de los pequeños productores agrícolas en zonas afectadas por la violencia política en Colombia. Ok, entonces, claro, fíjate que tú denuncias una problemática muy interesante, entonces tocaría identificar precisamente dentro de la problemática qué tema podría acercarnos a eso. Entonces, podría ser agricultores. Sí, tú me dices si estoy agricultores en... Los buscadores que, Ah, bueno, las palabras claves que utilizo sí, normalmente es ventas de productos agrícolas. ujú, ujú. A ver cómo te va con esa búsqueda. No generamos en nueva búsqueda, sino aquí en buscar. Entonces vamos a dar clic sobre el botón buscar. Listo. Entonces, ustedes ven aquí, aparecen las revistas. Lo ideal entonces, mira, por ejemplo, aparece esta de la revista de la Facultad Nacional de Agronomía de Medellín, está la revista Latinoamericana de Etnomatemáticas, seguramente también habrán algunos registros que se hace en términos de saberes etnomatemáticos alrededor, por ejemplo, de lo agrícola, bueno, revista Memorando, entonces que esta otra de Unipluriversidad. Entonces fíjense qué hacemos, aquí nos envía, ¿quién nos está encontrando? Nos está buscando revistas que aborden la temática. También pudimos haberle dado artículos ya directamente, ¿sí? Artículos, aquí. Y ya me devuelvo para explicar el ejercicio. Entonces, ¿qué garantiza esto? Primero, que estamos buscando desde Publindex, donde están las revistas que efectivamente están adscritas a MinCiencias, ¿no? Entonces, pues no van a tener problema de tener información en la web que seguramente pueda ser falsa. Sino que está ya centrada, son revistas adscritas que tengan ISSN, etc. Bueno, mientras lo sigue buscando, entonces les decía, mira, acá está. Entonces, la regulación de las tarifas en el sector de la salud. Aquí están todos los artículos. Mira que la mayoría lo encuentras, por ejemplo, en esta revista que se llama Actualidades Biológicas. Entonces, ¿qué pasa? Tú entras acá, por ejemplo, a esta con la lupita, aquí está el abstract, las palabras clave, y aparece el link de la revista de información, el ISSN. Y dentro de las revistas, aprovecho a mostrar acá, aparece, están todas dentro de un sistema que se llama UJS, como les muestro acá. Entonces, casi todas las revistas tienen esta estructura. En la parte superior, en el banner superior, aparece inicio, número actual, etc. Y aparece aquí el símbolo de política como les contaba, de Creative Commons, es decir, que sí puede ser utilizada para reenviarse, ¿cierto? Que lo único que es que está vetada para fines financieros, ¿cierto? Bueno, entonces así es como nosotros podemos encontrar
bien sea por artículo o por revista, desde la página de Publindex en los procesos de indexación y homologación. Si lo buscamos es por revistas, productos agrícolas, como lo comentó el compañero, entonces, ¿qué vamos a encontrar? El link al que vamos nos redirecciona a partir del hipervínculo con el logo de la lupita, y este a su vez nos redirecciona a la revista. Dentro de las revistas, nosotros, para revisar los números anteriores, algunos no dicen números anteriores, sino dice es archivo. Casi todas dicen es archivo. Entonces, revisamos, digamos, para no ir de una en una, tenemos también, todas tienen este explorador de búsqueda, donde dentro de la misma, y si podemos explicitar la categoría o la temática o la keyword que estamos buscando. ¿Listo? Y esto mismo nos sirve también para tener este enlace, nos sirve también para constituir, como les decía, el mismo estado del arte. Ahora, hay que tener en cuenta, les decía, cuando nosotros creamos, por ejemplo, nuestro estado del arte, evidentemente nosotros citamos, o cuando generamos artículos de revisión, en esos artículos de revisión, pues, ¿qué damos cuenta? En esos artículos de revisión damos cuenta de que existe en un periodo de tiempo sobre la temática que estamos abordando. Pero también es importante tener un criterio de innovación en la escritura. Es decir, que nosotros, la originalidad del escrito se da en la medida que nosotros relacionemos los elementos que ponemos allí en evidencia sobre la investigación. Es decir, si yo estoy trabajando y encuentro por lo menos, como lo exigen las revistas científicas, cuando son artículos de revisión, con 50 fuentes, implica que no solo es describir aquellos elementos, aquellos 50 elementos como mínimos encontrados en investigación, sino que los tengo que poner a dialogar. Entonces, ¿cómo se pone a dialogar? Un buen ejercicio que ustedes pueden hacer para esto es, una vez lean, generen mapas conceptuales, donde esos mapas conceptuales posteriormente encuentren cuáles son las subcategorías que están en común. Y así, de esa manera, encontramos tendencias temáticas. Los aglutinamos por tendencias temáticas, esos 50 artículos, por ejemplo, en 4 o 5 categorías grandes, y eso nos permite generar una mejor relación en el momento de ese famoso diálogo entre autores. ¿Sí? Entonces, de tal forma que no suceda que cuando pasamos por algún tipo de software que identifique duplicidad, pues que no se encuentre mayor al 50%, porque evidentemente puede ser que usted lo haya citado, pero pues que haya citado, referenciado aquellos elementos, pero pues no los está poniendo en mayor relación. Entonces, para estas búsquedas también les recomiendo generar una biblioteca. Aquí va a ser la primera parte práctica. Lo primero es que tienen que estar dentro de una cuenta registrada en el suite de Google. Identificar que ustedes ingresen con alguna de sus cuentas que estén logueados con .edu, o por otro lado, que estas cuentas sean de Gmail. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar aquí con mi cuenta personal. Una vez identifique que esta es mi cuenta personal, en la parte superior voy directamente, bueno, o entro acá a Google Académico, y si ustedes, como identifican que estén dentro de su usuario, es porque lo identifican, porque en la parte superior derecha van a encontrar su foto o van a encontrar el logo de su nombre. ¿Listo? Una vez ustedes ya estén logueados, pues vamos a ingresar a Google Académico. Dentro de Google Académico o Google Scholar, tenemos dos grandes elementos. Uno es el del perfil y el otro es mi biblioteca. Entonces, sí, vamos a ingresar
Si ingresamos en el perfil, hoy día no interesa qué tanto divulguemos, sino también qué tanto nos citen. Entonces existen dos índices importantes, que es el índice H y el índice I10. El índice H, entonces como lo nombran aquí, es el H mayor, es el H, el mayor número H de forma de publicaciones que se han citado al menos H veces. Y se hace en un periodo de tiempo de 5 años. Entonces lo ideal es que ustedes, así no tengan ninguna divulgación, la autoalimenten. ¿Cómo se genera este perfil? Para que ustedes mismos puedan empezar a generar un perfil investigativo que dé cuenta de cuáles son sus intereses. Entonces, ¿cómo se realiza este perfil? Yo aquí porque ya lo tengo diseñado para ustedes y no lo, digamos, si no lo tienen, si lo tienen de ceros, deben dar clic aquí en mi perfil y les preguntará, iniciarán con preguntas. Entonces, deben diligenciar su nombre. No sé si lo están haciendo, si alguno de ustedes lo esté haciendo en este momento. ¿Me pueden confirmar? Porque 7.1 tenemos ahorita. Sí, señora, yo estoy ingresando, ya está creado. Sí, yo también Eso. estoy mirando. Perfecto. Entonces, aparecen 3 pasos. El primero, les da cuenta, pues les solicita más bien de una ventana emergente, es un nombre. Cuando les pregunta sobre afiliación, afiliación se refiere a la institución donde ustedes están registrados o hacen parte de como estudiantes o docentes. Entonces puede escribir docente de la Universidad Minuto Dios o docente de la Universidad Militar Nueva Granada, docente del distrito seccional tal. Entonces lo identifica su rol e identifica la institución a la cual está adscrita. Luego les va a solicitar un correo. El correo preferiblemente que ustedes ingresen allí es bajo.edu.co. Es decir, que tenga un dominio con una institución. ¿Por qué se pide de esta forma? Para evitar perfiles falsos. El segundo paso, entonces, él les va a mostrar algunos artículos. Seguramente ustedes tienen homónimos. ¿Qué pasa? Que con esos homónimos, entonces está aquí, por ejemplo, añadir, yo estoy aquí agregando información, artículos, por ejemplo. Y les va a aparecer de esta manera el segundo paso, donde hay artículos que seguramente algunos no son de ustedes, otros sí. Les voy a pedir que por favor por lo menos seleccionen uno de ellos como si fuera, como si efectivamente fuera de ustedes. Añadir artículos. No sé quién lo está haciendo directamente, de los que están aquí conectados, para mostrarles el paso siguiente. Entonces, lo que hacemos, bueno, al fin y al cabo es seleccionar uno de estos artículos, lo vinculamos y aquí les aparecerá su nombre en el tercer paso con los artículos que hayan seleccionado. Como algunos no son de ustedes, sino personas con el mismo nombre, lo que hacemos es seleccionarlos todos, por ejemplo, o los que ustedes hayan escrito, y los eliminan, los que no pertenezcan a ustedes. Si no tienen ninguna publicación que esté explícita, lo vamos a agregar manualmente. Es decir, les debe aparecer hasta este punto título, el más, los 3 punticos citados por año. Y hacia abajo no debe aparecer ninguna información. Para quienes no lo han hecho, entonces, o no tengan ningún, o por lo menos ningún elemento de productividad, aquí lo pueden hacer de manera manual. Entonces, añadir artículos manualmente, damos clic aquí. Y en este, fíjense que podemos vincular no únicamente artículos de revistas, sino también han participado en congresos, en talleres, han hecho paneles, webinars. Entonces aquí pueden vincular la información pertinente, patentes, procesos judiciales u otro tipo de productividad. Entonces, en caso de que sea artículo, o por ejemplo, el trabajo, todos como lo mínimo los que estamos acá tenemos un trabajo de pregrado. Entonces lo vinculamos bajo tesis, título, los autores, la fecha de publicación y la institución. Si ustedes se dan cuenta, no nos pide el documento para subirlo en PDF. ¿Por qué? Porque aquí no está generando un backup
sino está es redireccionando la información para los que estén interesados y también les muestra la trazabilidad. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, recuerden que esto se utiliza también para revisar el índice de citación. Entonces, por ejemplo, puede ser que ustedes ya les hayan citado su trabajo de grado, de pregrado, de maestría, pero ustedes no lo sepan. ¿Y cómo lo saben? Pues si ya lo vinculan acá, bajo este elemento, entonces cuando alguna persona divulgue un artículo, los nombra a ustedes, eso a su vez se sube en base de datos, luego posterior que se sube a las bases, en una revista, las revistas lo suben en bases de datos y las bases de datos son reportados a su vez en Google Académico, que los abstrae, entonces de esa forma va a empezar a ganar número de citas, ustedes van a tener control sobre el número de personas que los citan. Y quien llega a Google Académico por medio de su nombre, también podrá saber que en el repositorio documental de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Distrital, de la Universidad Militar, de la Universidad donde usted haya inscrito acá en la parte inferior, aquí en la parte inferior, pues la persona va a saber que a ese repositorio tiene que acudir seguramente en físico o buscarlo dentro de la página web de la misma para identificar, para poder descargar su tesis. Perdón, doctora, una pregunta. Claro. Si nosotros subimos un artículo ahí, bueno, que ya está en el repositorio de la universidad, ¿lo podemos hacer aquí manualmente, pero no hay inconveniente con derechos de autor? No, para nada, porque lo que está haciendo aquí es visibilizando esa productividad. Incluso a las universidades les conviene, porque también ellos, digamos, las universidades en sus repositorios documentales también tienen digamos, un elemento que visibiliza el número de veces que se descarga, por ejemplo, un artículo, un archivo, y eso da cuenta pues que lo que se está investigando está acorde con las necesidades contextuales. Ujú. No hay ningún problema. Muchas gracias por preguntar. Gracias, Entonces, doctora. de las personas que están aquí, ¿alguno quiere compartir su pantalla para mostrar en qué proceso va? ¿En qué parte va del proceso, perdón? Si no es así, continuamos. Gracias a quienes se han unido posteriormente. Hola, 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 hola. Viene Sí. Jaime Alonso. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Te puedo mostrar mi escolar, te muestro mi escolar, eso es lo que Claro, tú- claro que sí. Bueno, ya te voy a compartir pantalla. Entonces, voy a dejar de compartir. Y, Cristian, creo que todos están habilitados para compartir, ¿cierto? ¿O hay Sí, alguna restricción? Sí. Muchas gracias. por aquí, yo creo que ya la tengo. Creo que ya ahí deben estar. Jaime, sí, ¿cómo estás? Te recuerdo en alguna conferencia. Sí, De en los curiosos México. Sí, ¿cómo estás? Listo. Entonces, perfecto. Excelente. Entonces, Jaime, ya tienes estas dos y las dos pertenecen a tu productividad investigativa. Correcto, sí. Maravilloso. Entonces, vamos a hacer el ejercicio contigo. Si tienes el trabajo de maestría logueado acá. Sí, aquí podemos entrar, pues para mirarlo. Entramos aquí Sí. por este enlace. Exacto. Porque él está llega aquí al repositorio, nos manda al repositorio de la Universidad Nacional. A ver, aquí ya llega el repositorio y ahí está el trabajo. Y aquí por aquí se puede bajar completo. Exactamente. Listo. Esto pasa porque ya está, tú no lo vinculaste directamente, sino ya la universidad en su repositorio, en el repositorio documental de la Universidad Nacional, pues ya tiene previamente, ya tiene sistematizada la información. En este caso, él cuando terminó en 2012, ya tenía, subió el documento, la universidad se encargó en su momento de subir este documento, que posteriormente, Google arrastra esa información, por eso aparece aquí hipervinculada. Y la otra, biodegradación de las fracciones gaussianas de Ostratus luteus. Este es el trabajo de pregrado de ingeniero químico y este me está mandando a
a esta página, pero no me manda directamente a la revista porque yo creo que cuando esto se subió, la revista todavía no estaba digitalizada, porque es una revista, esto fue del 2003, creo que, entonces no estaba digitalizada. Yo, Exacto. si le Pero doy fíjate clic que aquí, a tiene ver, índice de citación, bájalo un poco más, por favor, de pronto. Petroleum, bájalo más. Lenguaje tal, química, descriptores, environment, donde dice ta, 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 ta. No, pero está redireccionada y fíjate que tiene arriba algo interesante que mide los índices de citación. Súbelo, por favor. Más citación, exportar a la derecha. Exportar, espérate que no, pero que arriba, no- a ver, arriba dice ya, back to search. Ajá, acá, export. Ujú. así es que no había En antes, PDF. Ujú. PDF, Pero este, entonces fíjate que solo extrae estos elementos, más sí, no el artículo completo. Entonces, bueno, sí, ahí lo que, exacto. Y en yo los creo tres que puntitos que están aquí posteriores a exportar, si despliegas eso, aquí te sale, por favor. el artículo no, vuelvo y te digo, yo creo que ahí no sale el artículo es porque no Sí, me no está, estaba del no está, tiempo, a ver, yo si llega aquí por este lado me dirige a la revista, ¿no? No me está dirigiendo, es que la revista apenas la digitalizaron hace poco, exactamente. entonces Pero por eso, la ventaja es que cuando alguien está haciendo el estado del arte, puede nombrar o citar y dice, por lo menos leyendo el abstract, da cuenta que se ha investigado en la temática, ¿sí? Y te exacto. cita, exactamente. Muchas Y, gracias. y de hecho, si lo busca por el título, le va a aparecer, le aparece a uno en la revista. Yo ahorita aquí no tengo yo en estos Listo. días hice la búsqueda y sí me aparecía aparecía la revista porque Gestión y Ambiente no estaba digitalizada y ya sí aparece. Muchas gracias. Aprovecho que estás aquí. Tú tienes generado tu ORCID, Jaime Alonso. Sí, Ah, ok. Entonces, vamos a aprovechar, hacer un ejercicio con alguien que no lo tenga en total. Pero en tu ORCID tú ya tienes el... creí que, que quería mirarlo. Sí, ingresa por favor, Espera. también, pero no tanto al... me interesa crear, para indicarles cómo crearlo para las personas que no tienen una cuenta en ORCID. Y cómo jalar, tú has jalado la productividad desde BibTeX a tu ORCID. No, creo que no. Pues vamos a hacer ese ejercicio contigo. ¿Listo? Entonces vamos a, por favor, antes que te dirijas a tu página directamente, ingresas por favor a la página de ORCID en otro vínculo. En una Estoy nueva... tratando, pero aquí hay una barrita que no sé cómo moverla, que la barra, allá, creo que ya la moví. Ujú, tranquilo. Ahí Ya, está. Perfecto. y Escribes ahí ORCID. Bueno, este es el tuyo. sí, vamos a ver. Exacto. Debo tener algo Listo. desactualizado, pero... Exacto. Listo. Pero entonces, antes de, miremos, bueno, vemos que aquí tiene, ¿qué es el ORCID? Entonces, primero veamos que el ORCID es una base de datos donde se registran investigaciones e investigadores. ¿A qué se refiere eso? Si, por ejemplo, usted inscribe su ORCID y usted reporta que es experto en, como en este caso, en química, ¿cierto? Entonces, y que ha hecho actividad en química inorgánica o en química molecular o lo que sea. Entonces, los investigadores que esté, por ejemplo, haciendo búsqueda de asistentes de investigación, por mediante el ORCID puede ubicar su información, productividad, su trayectoria educativa, su trayectoria investigativa. Entonces, en la parte superior, ¿cómo vamos a crear esto? Entonces, para quienes nunca lo han hecho, vamos a dar clic sobre registrarse un momento. Jaime, ayúdame por favor, registrarse. Vamos a hacer el paso a paso para quienes no lo hayan hecho. Entonces, en el caso de Jaime, pues no, ni el mío, porque los dos ya generamos esto. Para quienes no lo han hecho, nunca pueden hacerlo generando donde dice Register Now, o también se pueden registrar mediante en la parte bájalo, aquí aparece Sign with Google, with Facebook o acceder a través de una información. ¿Listo?
Pueden, como Cristian envía el enlace, lo pueden hacer a partir de orcit.org, bajo el enlace que nos acaba de enviar Cristian. ¿Cómo se registran? Da clic, por favor, de registrarse ahora. Arriba en la parte superior, más abajito, abajo, ahí está. Aquí ya. Ujú. Bien. Perfecto. Entonces, aquí les va a suministrar estos datos. Primer nombre, segundo nombre, perdón, nombre, sí, segundo nombre, el correo. Nuevamente confirman su correo principal, confirman ese correo principal, generan un correo adicional y le dan siguiente y así van agregando una información que es muy primaria. Una vez diligencien esto, deben ir a su correo porque al correo para donde les han enviado un link para verificar que esa información es de ustedes. Es decir, que nadie está haciendo suplantación de datos. Entonces, dan clic sobre el correo que les haya llegado de ORCID y ahí sí pueden empezar a editar la información. Entonces vamos, Jaime, vamos a ingresar, devuélvete por favor. Me devuelvo. Atrás, con la flechita, eso es. Una vez ya se registran, lo ideal es que entonces ahora ya pueden ingresar. Entonces tú ya puedes, por favor, ingresar con tu email. Bueno, Jaime ya tiene, en este caso, ya ahora sí se encuentra les va a aparecer a ustedes su nombre y este número que aparece al lado izquierdo, que va a ser su número de ORCID. Entonces, su número de ORCID es el que van a utilizar para cuando ingresan a las revistas, por ejemplo, donde se lo solicitan, que la mayoría de revistas que cuentan con el OJS les pide esto ¿para qué? Para verificar que ustedes ya hayan escrito en el tema, sobre todo las revistas de alto cuartil como Q1 y Q2, digamos, se fijan mucho en esto para, primero, de si una vez les, por ejemplo, les publican su artículo, pues se lo suben directamente a su ORCID, se los redireccionan a su ORCID o los vinculan más bien. Y por otro lado, pues algunas revistas son selectivas y si ve que su ORCID no tiene algo de productividad, pues no les publica. Por eso es importante tener estos medios de visibilidad. Entonces, vamos a hacer, una vez ya tengan cómo se edita, entonces suben lo más alto, exacto. Incluso lo puedes pasar a español si quieres, English, Sign, Register, y ahí está para español. Bien, gracias. Bien, entonces, pero dice, inicia su sesión para editar. Ve por favor a ese link para estar. Ya las otras personas espero hayan podido hacer el proceso. Listo. Entonces vas a iniciar con tu correo y tu contraseña de ORCID si la tienes a mano. ¿La tienes a mano? Yo no recuerdo dónde está eso. No importa. Entonces, como tienes tu número, Jaime, devuélvete Sí. al correo en el vínculo anterior, mira, la parte superior. No, en la otra pestañita que tenías tu correo abierto, creo, ahí ya tenías tu ORCID, el número de ORCID. Sí, sí, Entonces, ese es el que copias. Si se les olvida, pues siempre es bueno tenerlo a mano, exacto. Ya hemos hecho el ejercicio en algún momento, ponerlo en la firma digital, excelente. Entonces lo copias. Ajá. Lo copias en este espacio tu número de ORCID de los 16 dígitos y das en he olvidado mi contraseña. Es bueno que pase esto porque pues por eso se trata que sea taller, de tal forma que ustedes sepan cómo lo están desarrollando. Entonces, en la parte inferior dice, ¿ha olvidado su contraseña de ID o ORCID? Entonces le das clic allí, por favor. Bueno, es que estaba tratando creo que pronto lo tenía, pero mientras le encuentro, ha olvidado su contraseña de OKORS. Y entonces me dice, correo. Aquí le tengo que meter mi correo. Exactamente. ¿Con cuál correo estaré yo? Supongamos que es con este. Puede ser en el opcional o puede ser con recuerda que tú habías escrito, hemos enviado. Okay. Entonces vas a ese y te envían un link.
a veces llega a, al spam. Ah, mira, ahí está, ahí está. Entonces dice, haz clic en el enlace tal, el ORCID, para recuperar. Dice, también puedes copiar y pegar el enlace directamente en tu navegador. Si tienes alguna duda, tal. Entonces vas a dar clic, listo, allí para recuperar tu contraseña. Vas a generar una nueva contraseña. Tranquilo que aparece debajo punticos, entonces no No, la Doctora, vemos. doctora, discúlpame. Sí, Me dice Cristian. una estudiante que se perdió. No sé si podríamos hacer el ejercicio con ella. Claro Janet, que sí. Con mucho gusto, Janet. Vamos a terminar de hacer el ejercicio aquí con Jaime y compartes tu pantalla para poder hacerlo paso a paso contigo. Vale, mil gracias. Con mucho gusto, Janet. La idea es que en este momento todos intenten generar su usuario de ORCID. Listo. Ahí escribes otra vez tu código de ORCID, David. aquí, ay, mi código, ORCID. Sí, no, acá. No, acá no. ¿Cuál era? ¿No era que estábamos? Por aquí, aquí. Control B. Y aquí le doy la contraseña. E iniciar sesión. La idea es que todos ustedes, mientras hicieron esto, todos deben haber diligenciado el formulario de ORCID. Listo. Entonces, cuando ya lo tengan diligenciado, vamos a editar la información. Mira que todos tienen ese lápiz que tienen ahí a mano derecha, al lado de la palabra nombres en el panel superior o biografía. Da clic sobre biografía, sobre el lapicito en biografía, Jaime, por favor. Abajo. Abajo. Donde dice biografía, ajá, ahí hay un lapicito. Entonces, sobre cada lapicito podemos editar. Cada vez que vemos lapicito se despliega una pantalla emergente. Entonces, la biografía tiene una posibilidad muy bonita distinta al CVLAC. En el CVLAC nosotros simplemente tenemos una información ya preconfigurada. Aquí sí podemos escribir texto sobre quiénes somos. Entonces, profesor, empresario en el área de la química, profesor investigador, proveniente de Medellín, quien está después especializado en química molecular, en química teórica. Bueno, ahí la idea es que escriban algo más de lo que muchas veces la información plana que tenemos con links más abajo, pues nos deje ver de, pues, quién es la persona, pues, en esto. Listo. Entonces, una vez la diseñan, una vez la escriben, que estamos haciendo un ejercicio que ustedes incluso pueden volver a editar posteriormente. Exacto, podemos dejarlo hasta ahí. Jaime, muchas gracias. Dale clic, por favor, al lado de guardar, al lado de cancelar abajo. Dice guardar archivos. Ya. Es que We Love, ese no te está dejando, no le des next ahí porque te Ay, ya le di. Bueno, bueno, no importa. No importa, listo, puedes darle ahí, siguiente. Okay. Excelente, entonces fíjate que en este momento él ya generó información sobre su bibliografía. La bajas la información y así cada uno va agregando los elementos pertinentes. Se diligencia de manera muy sencilla, editando cada uno de los elementos. Fíjense que frente a cada elemento hay posibilidad de visibilizar a todo el mundo. Párate donde está el logo verde, por favor, Jaime. Excelente. Allí. Si te paras, das clic sobre él. En Entonces, en cualquiera de estos. Da clic sobre cualquier elemento de estos.
Bien, entonces ahí les aparece público, limitado o privado. Entonces ustedes pueden ocultar la información, pueden dejarlo privado, pueden dejar limitado para que algunas personas visibilicen o dejarlo al público. La idea es dejarlo al público. Precisamente todos estos Open Access y la idea es visibilizar esto. Bájalo más, por favor. Ahora vamos a hacer un ejercicio más con Jaime para pasar a hablar, para mostrarles de Janet. Recuerden que Jaime tenía, baja más, Jaime, por favor. Donde dice trabajos es donde vamos a agregar nuestra productividad investigativa. Entonces esto lo vamos a hacer con BibTeX, ¿se acuerdan? Entonces vuelve, abre por favor en una pestañita tu Google Académico, incluso aquí mismo para que no salir exacto. Y en el Google Académico que ustedes generaron, al lado de título aparece un cuadro semitransparente. Baja el cuadrito pequeñito a la izquierda, abajo, arriba, al lado de la palabra título, al lado izquierdo. Excelente. Si dan clic allí, señalan la productividad y lo vamos a exportar para pasar la productividad de Google Académico al ORCID. Entonces damos clic en exportar y en exportar hay una posibilidad de descargar esta información en formato BibTeX. Damos clic sobre BibTeX y aparece entonces, vamos a dar clic, esta información aparece como un texto cifrado. Entonces, damos clic derecho sobre esa imagen que nos salió a todos y lo guardamos como, dale guardar como, por favor. Lo va a guardar como TXT, es decir, como un archivo de texto. Ubícalo, por ejemplo, mira, text document. Exacto, ubícalo si quieres sobre el escritorio, bueno, tú verás donde lo encuentres rápidamente nuevamente. Damos clic en guardar. Sobre el botón guardar. No, ahí está súper bien. Das clic guardar. Citations, exacto. El archivo que has guardado bajo la palabra defecto citation. Entonces volvemos a ORCID, Jaime. Ahí lo identificas con el ID, la ID bolita, la bordita, eso es. Y vamos a dar clic en agregar en trabajos, que es una de las opciones donde agregamos nuestra productividad. Añadir BibTeX. Eligen el archivo y el archivo que van a importar, dale clic sobre ese botón, elige el archivo BibTeX, te direcciona, quítale aquí, fíjense todos que no aparece, vamos, doctorado, tesis, bien, fíjate que no aparece, entonces fíjate que aquí es archivo BIP, vamos a ponerle todos los archivos para que se visibilice, ahora sí aparece, citations, bien, lo vinculamos a abrir. Y si quieres ya disminuye esa pantalla, how like are you recommend ORCID to collect ahí o minimízalo. Bien, entonces, importar los trabajos, seleccionas todo, arriba, importar los trabajos a sus registros, y entonces fíjense que él jaló la productividad de Google Académico a su ORCID. Muchas gracias, Jaime, por compartirnos. Entonces... Gracias a usted, yo estoy aquí pegado del techo. Pero lo hizo perfecto, muchas gracias. Este ejercicio les va a servir para quienes lo estamos haciendo en línea, posteriormente repetirlo y devolverlo cuantas veces y hacerlo paso a paso, o para quienes están acá presente con nosotros. Entonces, si quieres, cierras tu pantalla y vamos a hacer el ejercicio con Janet. Para compartir mi pantalla, pongo screen. Share screen. Ajá, share screen. Jaime, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? ¿Cómo hago? Me metí aquí, uso compartir pantalla, pero no me dice, no veo cómo descompartir. Entonces, hay una barrita en la parte superior en donde dice, estamos viendo que se está compartiendo tu pantalla. Y hay como una franjita negra que dice ver opciones. Es pausar, ya por aquí decir. Entonces dice stop participant sharing. El mío está en inglés.
Sí. Uso compartido de pantalla, participante, ay, Dios mío, ¿dónde estará eso? Aquí estoy en esta barrita, pero me dice reanudar participar. Ah, ok, yo lo puedo hacer. Ah, listo, Ok, ya lo hice. Muchas gracias. Listo, Ok, entonces seguimos con Janet, ¿era? Janet, ¿puedes compartir por favor pantalla? ¿Me cuentan, por favor, cuando vean mi pantalla? ¿Son tan Sí, ya, amables? la estamos viendo. Nubia Vale, Janet Beltrán. yo puse acá el nombre en Google y en Google Académico y ahí ya me perdí. Maravilloso. Aquí nos sirve porque habrán muchas personas que están en ese mismo escenario. Entonces, Gracias. mira que debajo de tu foto aparece mi perfil y mi biblioteca, que eso es otro, al lado derecho, Espérame un debajo de tu segundo. foto. Ok, ok. Excelente. Entonces vamos a dar clic sobre El devuelve correo. el correo sobre el cual, listo, de la distrital, en el caso tuyo, bueno. Entonces das clic sobre mi perfil, donde dice la palabra mi perfil. Bien, entonces tú ya tienes ya tienes creado un perfil. ¿Este artículo es tuyo? Sí, lo acompañé. Maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer el ejercicio donde tú aparezcas, donde puedas agregar algo de productividad. Entonces vamos a dar, al lado de la palabra título, hay un más. Da clic sobre el más, por favor. Y das clic sobre añadir artículos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, si alguno no se acuerda exactamente de cómo se llama su artículo, y seguramente tienen algunas palabras en mente claves de cómo se llamaba, pues lo pueden rastrear desde aquí. O por ejemplo, ella se llama Nubia Janet Beltrán, pero seguramente en algunas publicaciones no se llama directa, no escribe sus dos nombres con sus dos apellidos, entonces también lo puedes restringir a Janet Beltrán Peña, arriba donde está la búsqueda. Entonces te paras donde dice, ¿dónde está tu nombre? Y mira, alguno de estos otros es artículo tuyo antes de borrar. Sí, señora, todos. Muy bien, maravilloso. Entonces, dale clic sobre señalar artículos que hayas escrito. A todos. Arriba. No. Sí, bueno, sí, perdóname. Así es los que hayas escrito. Está como lento. Tranquila, no te preocupes. Lo estamos haciendo muy bien. Deportes enfocados en la universidad. Listo. Alternativas saludables. Fíjate No que ya importa que yo tenías. no sea la única autora, es decir, No todos interesa porque es en hay un coautoría. momento donde añades coautores. ¿Listo? Ok, así que Una vez lo pues, señales, arriba de la palabra artículos 9, hay mira ese chulito azulito, ese botón que tiene un check. Listo. Exacto. Lo señalas y fíjate que ahí ya está toda tu productividad inscrita. Muy juiciosa. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjate que incluso por defecto ahí aparecen tus coautores. sí, sí. Si no estuviera así, también lo puedes. Bueno, en la parte derecha dice a coautores editar y ahí es donde tú vas a empezar a agregar a tus coautores. ¿Listo? Ok. ¿Cómo se hace en el CBLAC? Tal cual. Sí, así es. Ok. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con Jaime. Entonces ya tienes vinculada tu productividad. Entonces vas a ir sobre la palabra, al lado de la palabra título, señalas todos los artículos ¿Aquí? con no, en un cuadro más pequeñito, casi transparente, al lado izquierdo, eso es. Entonces vas a darle clic en exportar y en exportar sobre BibTeX. Muy bien. Vas a dar clic sobre este documento para guardarlo como un TXT. Entonces das clic en cualquier lugar de la pantalla, guardar como. Y en algún momento va a salir una pantalla emergente donde... Sí, en algún momento. Por Pero eso está fue que me chévere que perdí, pase porque esto. está súper lento. Tranquila, ¿no? Y eso les va a pasar a muchos, esa es la realidad de nuestro país con diferentes tipos de conectividad en diferentes lugares, entonces no hay ningún problema. Ay, gracias. Igual, Listo. mientras tanto,
Ahí, por Perdóname un segundo, ejemplo, ahí está, ahí ya te salió. Entonces dale ahí, dale guardar sobre el escritorio, por ejemplo. Guardar citations. Excelente. ok. Ahora sí tu pregunta. Ujú. Noto que muchos no están. Ahí faltan varios artículos publicados en revista indexada que deberían estar. Entonces, me Claro que llama la sí. atención. Fíjate que incluso cuando tú los buscaste, devuélvete un momentico atrás. ¿Acá? Sí, en este mismo. Ajá. Entonces, antes vamos a generar otro text, no importa. Entonces, devuélvete sobre donde señalaste el más debajo. No, antes, exacto, donde cliqueaste, desactiva toda la señalización que hiciste de artículos. Bien, dale clic en más, eso es. Entonces, dale nuevamente añadir artículos. Vuelve a buscar arriba sobre tu nombre y das clic en la lupita. Fíjate que ya aparecen muchos en el perfil. Bájalo más, por favor. Abajo aparecía 1 de 10, dale siguiente. Y ahí aparecen otros. Ah, ok, ahora sí. Exacto. Señala los que son tuyos. Uno también puede buscar directamente, por ejemplo, a cambio de escribir Nubia Janet Beltrán, pudiste haber escrito un nombre de tu artículo, el nombre del artículo, por ejemplo, química aplicada para el sector productivo, no sé si sea tuyo. Pero no, mira que no, ninguno de estos Dale es. siguiente, claro, Ah, porque es ok. que seguramente, mira, 11 de 20, hasta que encuentres alguno de. Ahora, si tú ya estás segura del nombre del artículo, quitas el nombre donde dice Nubia Janet Beltrán y Sí. escribes ese el nombre del artículo, Ah, ok. ¿sí? Si tienes el artículo a mano, si no, ya sabes cómo hacerlo de manera posterior, te sirve Vale. como práctica. Ok, ¿Listo? después lo haría porque si no, déjame checo acá un minuto, pero no, pareciera ser que conforme más avanzo, más se distancia de lo que es. Así que no, Listo. ninguno de estos, Así que también puedes buscar de pronto, no sé si usualmente te llames solo Nubia o solo Janet. solo Janet. Es que Exacto, Nubia me eso cae también como puede pasar. gordo. Eso nos pasa a todos. Cada uno Entonces, tenemos un ok, nombre. sí, mira, aquí está Ahí está. este. Ok, este. Lo que les recomiendo Ahora es sí. siempre registrarse como, si lo vas a hacer en adelante, con Nubia Janet o solo como Nubia, hacerlo de manera homogénea para evitar este tipo de cosas, ¿cierto? Y Ok. nosotros siempre tengamos una unicidad, ¿sí? Y Eso entonces, es como ya lo seleccioné, pongo el chulito. chulito y vamos a generar otro BibTeX. Ok. Bien, entonces vamos nuevamente al lado de la palabra título a la izquierda y fíjate que ya tienes índice H y ya te han citado, fíjate. Cuando seleccionaste esos otros dos, aparece que ya te citaron ¿Esto? 2 veces, sí, al lado derecho, no, exacto, ese artículo de reanálisis alternativa para potenciar el uso de la investigación, fíjate. Qué Entonces, bonito. te han citado 2 veces, ¿ves? Entonces, por eso es interesante, digamos, tener en cuenta eso. Bueno, ahora lo que hacemos es nuevamente exportar. Vas a hacerlo tú solita, a ver. Ajá. Ok. Deep text. Clic derecho, guardar. Ujú. Guardar como y queda como un TXT. Pongámosle 2. Para Ajá. que nos confundamos con el anterior. Bien. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que vas a aparecer con, bueno, ahora esa productividad, primero ya tienes un perfil, lo puedes ajustar, cambiar la foto, hacerlo público, ese perfil de Google Scholar, agregarlo a tu firma electrónica, es decir, que en tu correo firmes con esta firma electrónica. Bueno, lo otro es en el ORCID, fíjate, vincula al ORCID. Bueno, yo tengo ORCID y no me acuerdo cómo llegar allá, porque cuando dice la instrucción, yo vine aquí y después dije, ah, carachas, ¿cómo es que era? Porque yo Muy sé que bien, tengo no te perfil, pero no me preocupes, acuerdo. de eso se trata y eso les pasará a muchos. Entonces te puedes dar, bueno, si quieres Pero espérate, español, por favor, y nos vamos a español, porque de inglés eh, poco. Ok, listo. listo. Y la idea es que escribas donde dice iniciar sesión. Iniciar sesión. Dame un segundo que no lo veo. Ah, ya, ok. Ujú, muy bien. No, mi internet hoy está en lentejo total.
No hay problema, eso les va a pasar a muchos y se van a sentir frustrados porque por eso les pedía que cada uno compartiera pantalla porque se hace más cercana a la experiencia. Entonces pones tu correo, seguramente con eso lo hiciste, pones que olvidaste tu contraseña, ujú, y ahí escribes nuevamente tu correo. Doctora Vianey, le hago una preguntita. Por ejemplo, yo estaba Claro que sí, mirando, Jaime, cuéntame. y yo estaba aquí mirando en el Google Scholar, yo estaba haciendo ese mismo trabajo que le tocó hacer a ella, que no le aparecían unos artículos. Entonces yo quise mirar a ver qué otras cosas tenía. Y yo sé que yo tengo algunas cositas por ahí pequeñas publicadas, pero no me aparecen ahí. Entonces, ¿cómo se buscan esos que no aparecen? Tienes que buscar es el nombre exacto del artículo. Y a cambio de escribir en la parte de arriba tu nombre, en la búsqueda, Sí. escribes es el nombre de ese artículo. Ah, bueno, listo. Tienes que tener por lo menos el nombre del artículo y ahí seguramente lo rastreará. Devuélvete tu correo vi que tenías era con la digital, actualizar, recibidos. Sí, acá tengo, pero es que en serio mi internet hoy está lentísimo, entonces supongo que... Ahí apareció. Ahí llegó, exactamente. Listo. Ingresas en el link Dice abajo, este. en el más extenso, en el vínculo. Listo, ingresas una nueva contraseña de 8 caracteres. Siempre es bueno generar, por ejemplo, dentro de Drive, dentro de algún lugar seguro, bueno, no público, un lugar donde ustedes ya empiecen a registrar contraseñas, ¿sí? Para las revistas, para los y para Google, académico, es decir, de tal forma que tengan acceso, que no pierdan sus cuentas. Bueno, siempre la posibilidad de recuperarlas, ¿no? Listo, perfecto. Entonces dale guardar. Acá le digo que sí o que no, o que nunca. Pues si es un computador personal, puedes darle siguiente, guardar. Vale, vale, vale. Bien. Nuevamente, en la parte inferior, entonces ya escribes, esa es una forma de autogestionar las contraseñas. Bien, entonces ahora nuevamente escribes tu correo. Y acá ya esa contraseña que Sí. aparece ahí fue la... Ah, ok. La que acabaste de generar. Ok. Ujú. Perdón, vale. Bien, entonces, dale guardar, por favor. Bien, a donde dice, esta ventana emergente a la izquierda, ciérrala por favor con la flechita. Esta que dice, we love to know, what do you think about ORCID? Ah, bueno, ok. Entonces, no sé, por lo menos califícala con 10 para que ya nos aparezca más el... Oh, por Dios. Era mejor cerrarla con la pestañita arriba, pero bueno, no importa. Ya vi la flechita, yo pensé, Eso es. perdón, yo pensé que Tranquila. la flechita era eso. O Vale. mira, dale al lado skip. Skip, ok. Ahí está. Other, y ya. Nos zafamos de esto, ay, por Dios. O cierra la pestañita arriba. Ok. Listo, bien. Vale. Listo. Dice, debe verificar su dirección electrónica para acceder a todas las funcionalidades de edición. Entonces dile, reenviar correo electrónico de verificación. Esto sucede porque pues cambiaste la contraseña. Uh-huh. Entonces ya tienes tu ORCID, ahora sí, en la parte izquierda, fíjate, ya tienes tu número de ORCID, también lo puedes vincular, fíjate como Jaime lo vinculó a su firma de correo electrónico para visibilizarlo, okay, no olvidarlo, etcétera. ¿Sí? Bueno. Vale, vale. Lo otro es, ahora vamos a hacer el proceso siguiente, bájalo hasta donde dice obras, por favor. Obras. Listo. Damos clic en agregar. ¿Acá en trabajos? Por favor, sí, obras o trabajo, sí. Ahora añadimos el BibTeX, añadir un BibTeX abajo. Ok.
Bien. Ah, bueno, tienes que verificar. Entonces, devuélvete a tu correo para poder jalar esta productividad. Debió haberte llegado otro, ¿sí? Bien. Entonces, verifica tu dirección de correo en ese enlace. Ujú. ¿Aquí? ¿En este? Sí, señora. Ujú. Y ahí rápidamente ya vas a estar nuevamente y vas a tener todas las opciones de edición. Bajas más, donde están trabajos, agregar, nuevamente ahora sí te va a desplegar, agregar BibTeX. Eliges el archivo de BibTeX que guardaste con el TXT. Das clic sobre elegir el archivo de BibTeX. Los que puse en el escritorio hace un rato. Así es. Entonces das clic sobre ese botón y vas a jalar la productividad que creo que la dejaste. Ah, mira, ahí está. Pero entonces dale, dice archivo BIP a mano derecha, debajo donde dice puntos salariales. Al lado de abrir, arriba de abrir, arriba de Espérame un cancelar y segundo. abrir, dice archivo BIP. Entonces lo vamos a cambiar a ¿Aquí? tipo, ajá, damos clic allí y damos clic en todos los archivos. Ok. Excelente. Ahora sí le puedes poner citations. 2, creo. Ok. Ajá. Lo abres y ahí ya automáticamente se suscribe la productividad. ¿Listo? Ay, maravilloso. Bien. Entonces ahora tanto en tu Google Académico como en ORCID aparece la productividad, el nivel de citación, etc. ¿Listo? ¿A qué le pongo? ¿Seleccionar o Sí, qué le doy? abrir, por favor. Abrir? Abrir. Una vez le des abrir, no, pero sobre la pantalla emergente dice abrir o cancelar. Entonces dale clic en abrir. Debajo de todos los archivos, dale clic abrir. Listo, abrir. Todos los archivos, debajo de todos los archivos, ya los seleccionaste, le das clic en Abrir. abrir. Excelente. Ujú. Seleccionas todo, que son 13 trabajos, los importas. Ay, qué maravilla. Ujú. Excelente trabajo, muy Ay, bien. qué Entonces, bueno, estoy feliz. Ay, qué maravilla. Estoy feliz porque llevaba muchas vueltas intentando saber cómo se hacía esto. Ay, mil gracias, no, con mucho está cariño. súper. Mil Bueno, gracias, de verdad. Nubia, con mucho gusto. Gracias. Bueno, Y entonces fíjate entonces, que a ver si aprendí cómo es que se... Ay, disculpa, ¿qué decías? no, está excelente. Para ver si fíjate que en este momento no lo tienes, bueno, ya lo tienes visibilizado, sube por favor, puedes editar otros elementos. Aquí, digamos, generamos, falta, por ejemplo, la biografía, en empleos, etcétera, lo puedes generar. ¿Listo? Y ahí ya tienes entonces tu elemento ORCID para visibilizar en redes sociales, en redes de divulgación científica. ¿Listo? Listo. Ay, mil gracias, Con maravilloso, mucho de gusto. verdad, muchas gracias. Entonces, con el botoncito verde aquí, dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor, muchas gracias. A ver si sí, me cuentan, por favor, si sí dejé de compartir. Todavía, Todavía estoy Cristian, ¿me compartiendo. puedes colaborar para poderla, para que deje de Descompartir, dijo compartir? mi compañero. Sí, ahí estamos. Sí, excelente. Muy Vale, bien. gracias, un abrazo enorme. Con mucho gusto, Janet. Entonces ya dos compañeros lo hicieron paso a paso. Esto seguramente les va a servir posterior en grabación para hacerlos nuevamente quienes tengan una única pantalla o estén accediendo desde el celular, pues después lo pueden hacer mediante el uso de este video. Entonces, veníamos acá. Primero, pues es una ventana al mundo sobre su productividad investigativa. Y eso va a permitir ver, pues, qué tan leídos son ustedes, qué tan vigente está el tipo de investigación que están diseñando, están realizando. Recuerden que evidentemente lo ideal es abordarlo dentro de su tesis, debe estar suscrita dentro de algunos de los problemas globales y asimismo las búsquedas, la productividad, pues ojalá siempre, bien sea dentro del marco legal o cuando justifican la investigación esté enmarcado dentro de estas políticas internacionales para que dé cuenta, pues que es un proyecto
vigente y que no es únicamente de su contexto, sino que seguramente hace parte de otras problemáticas que vive el mundo. O que está enmarcada, por ejemplo, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cuál de esos objetivos está enmarcado, o si está también su objetivo, cómo lo puede ligar. Por ejemplo, uno de los artículos que mostraba ahorita Janet era sobre el COVID, la influencia en el estrés, lo leí allí. Entonces, por ejemplo, está enmarcado dentro de una de estas prioridades de la ONU 2021, entonces uno empieza a enmarcar las políticas de la banca multilateral, de la ONU, etcétera, con la investigación propia. Esta es una forma también de visibilizar en los artículos la relación, el por qué yo estoy, por ejemplo, enviando un artículo a una revista internacional y ellos dicen, bueno, pero esto es algo muy local, entonces, ¿cómo se relaciona con los problemas del mundo de tal forma que podemos publicarlo? Entonces, una forma es eso, vinculándolo, por ejemplo, a la Agenda 2030, bueno, en este caso más bien a las políticas de la ONU, de la UNESCO, de la ONU, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc. O, por ejemplo, ustedes saben que hubo una reunión que se finalizó en 2019, una segunda misión de sabios que se organizó en el país, donde se identificaron 8 focos. Estos 8 focos, como la biotecnología, bioeconomía y medio ambiente, es el primero, o el de energía sostenible, también la idea es que ustedes vean qué tan cercano está su investigación dentro de los focos señalados como, digamos, o indicados por la misión de sabios para que generen mayor desarrollo en el país. Bueno, voy a omitir esto para poder ir más al punto en la media hora que tenemos. Con este tallercito para que lo hagamos de manera, bien sea por parejas, Cristian los direcciona o también lo pueden hacer de manera individual. Es un ejercicio que no es de entrega, simplemente es para poder identificar, evidentemente, para poder rastrear y poner en evidencia lo que hemos aprendido durante este espacio. Entonces, lo primero es escoger una temática. Les voy a dar 3 temáticas. Ustedes escogen una. A partir de esa temática, o si lo quieren hacer con respecto a la temática que están abordando en la tesis, pues lo pueden hacer. Lo ideal es no. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros somos ya doctores en ejercicio, no nos van a preguntar exactamente y todos los problemas no se van a relacionar con nuestro único objeto de investigación, sino nosotros tenemos que ya tener la capacidad de tener la proyección de generar metodologías para resolver problemas en diferentes contextos. Evidentemente nosotros tenemos limitaciones temáticas, pero lo ideal es que si estamos dentro de educación y ciencias sociales, siempre, no siempre van a ser exactamente, por ejemplo, sobre lo que nosotros tratamos en particular en tecnomatemáticas. Entonces, voy a darles 3 opciones de trabajo. A partir de esa problemática, entonces vamos a hacer un rastreo de por lo menos 15 artículos. Van a identificar ustedes el ISSN de esas revistas, van a revisar si están en el DOAC, que es en el directorio de los objetos abiertos, ¿cierto? Van a identificar también el DOI, si el artículo tiene el DOI. Recuerden que la revista tiene un registro llamado ISSN y el artículo tiene un número, como una cédula, llamándolo así, que la identifica que es el DOI. Posterior a eso, entonces, vamos también a identificar en los repositorios documentales dentro de Google Académico 5 tesis doctorales y 5 trabajos de grados asociados también a esa problemática. Lo registran eso en una matriz o también lo registran, como les voy a indicar ahorita. Vamos a hacer el ejemplo con uno y ustedes lo hacen posterior. Determinar 3 tendencias, por ejemplo, como hicimos la búsqueda en 15 artículos, lo ideal es que de esos 15 artículos identifiquen 3 tendencias, los agrupen, los aglutinen en 3 y hagan un párrafo para describir esas tendencias. Y eso, y también identifiquen como sexto punto, preguntas que aparezcan abiertas, generalmente aparecen en las tesis doctorales o artículos investigativos que sirven para posteriores investigaciones. Vemos que estos son algunos de los pasos que me han servido
para construir artículos de revisión científica, artículos de revisión sistemática, que es una tipología de artículos que casi todas las universidades reciben, perdón, que todas las revistas reciben. Recuerden que hay artículos de revisión, de artículos de reflexión, también tenemos este otro tipo de artículos que les estoy mostrando, bueno, científicos. Entonces, lo primero es que nosotros esta matriz la podemos, o el registro de esta información lo podemos guardar también en mi biblioteca, es decir, en mi biblioteca de la suite de Google. ¿Cómo se hace esto? Entonces, voy a hacer el ejercicio como ejemplo y posteriormente les doy los 3 temas a trabajar. Bien, entonces, lo primero es que recuerden que nosotros estábamos dentro de Google Académico en esta parte, en Google Académico, perdón. Cuando ingresábamos acá a Google Académico, entonces tenemos mi perfil y mi biblioteca. Ya diligenciamos lo referido a mi perfil. En mi biblioteca podemos hacer este ejercicio que les estaba comentando para hacer rastreo de la información, ¿cierto? Entonces, listos de lectura, podemos meter palabras, etc. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que voy a darles se llama metaverso en el campo educativo. Entonces, vamos a hacer el rastreo sobre Google Académico. Entonces, vamos a poner así, metaverso y la educación, en el sector educativo, bueno, uno hace variantes. La idea siempre es hacerlo con diversos idiomas, por lo menos con 3 idiomas, porque cuando nosotros incluso constituimos el estado del arte, sucede muchísimo que los estudiantes dicen, bueno, y recurriendo al estado del arte, en Europa, y únicamente hablan de España, pues porque seguramente hicieron el rastreo solo en español. Lo ideal es hacerlo en inglés, en portugués o escoger un tercer idioma distinto con esas keywords que desarrollamos. Por ejemplo, aquí hago Google Académico, metaverso, y fíjense que aparece metaverso y educación, Second Life, como plataforma educativa. Entonces, por ejemplo, yo selecciono este artículo, y este artículo, entonces, fíjense que está dentro de una revista que tiene efectivamente la plataforma de UJS. Miren lo que está efectivamente en Scopus, lo que ya da tranquilidad, en tanto son bases de datos, registros de base de datos confiables. Es un artículo de una revista, entonces la idea es buscar, por ejemplo, en el DOAC, si icono 14 pertenece a las revistas éticas, ¿no? Icono 14, por un lado. Pero también yo puedo hacer, fíjense que este artículo yo lo quiero leer más tarde o quiero empezar a guardarlos en mi biblioteca. ¿Cómo lo hago? Aquí dice guardar, citar, citado por, entonces guardar. ¿Cómo? Entonces yo puedo crear una categoría para empezar a todos los artículos referidos a esa categoría, guardarlos como en una carpeta. Entonces vamos a crear una carpeta que se llame metaverso. Le doy clic en hecho. Bien, ahora está esta otra herramienta que tiene Google, está guardar, que los vamos a encontrar aquí. Todo lo que guardemos lo encontramos aquí en mi biblioteca. Citar es una herramienta muy valiosa porque aparece una forma ya de citación en APA. Y quienes lo han citado en versiones anteriores. Entonces vamos a dar clic vamos a mi biblioteca, y en mi biblioteca fíjense que ya aparece este artículo como guardado. Nosotros podemos hacer rastreos de Google Académico también delimitando tiempos o intervalos de tiempo. Entonces, casi siempre para estados del arte se utilizan 5 años. O bueno, el tiempo que ustedes requieran. Podemos generar artículos, cualquier tipo de artículos o solo artículos de revisión, como es este el caso. Entonces, podemos ponerlo en otros idiomas para también generar buscar en cualquier idioma, o seleccionamos aquí el tipo de artículos que queremos. Guardar y guardar. Metaverso, hecho. Guardar, metaverso, hecho. Vamos a mi biblioteca y efectivamente están los 3 artículos que yo ya he seleccionado.
Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Posteriormente, nosotros a veces hacemos generamos una búsqueda grandísima y después no sabemos dónde estaba o se cayó el link, etc. Entonces, esto nos va a servir para tener un registro de lo que teníamos. Y aquí dice exportar todo. Podemos exportar en BibTeX o descargarlo uno a uno. El ejercicio entonces es revisar si está también si son revistas internacionales, revisemos también en PubIndex si son revistas homologadas. Es decir, que cumple con los parámetros o ya han solicitado este proceso de verificación mediante el MIN. Entonces, aquí está vamos ya, antes lo hemos hecho con buscador, recordemos artículos, buscar, y vamos a dar un campo de búsqueda. Vamos a hacerlo, en este caso, por tema, que es metaverso. Buscar. Y aquí, rápidamente, van a aparecer entonces los artículos relacionados con, ¿listo? Y para las revistas internacionales vamos a ir a la casilla de homologación. Voy a hacerlo aquí simultáneo. Entonces, PubIndex. Y en PubIndex bajo homologación, que es la otra herramienta que tiene el sistema, vamos a verificar, por ejemplo, ¿se acuerdan? Tenemos aquí en esta lista, estaba la revista 14, no, era esta, Icono 14, o cualquiera de estos, Humanidades e Innovación. Buscamos el ISSN de la revista. Fíjense que todas las revistas, porque tienen más o menos las mismas estructuras, porque están dentro del sistema OJS. Red Iberoamericana. Buscamos en estos artículos, por ejemplo, el DOI. Hay una recomendación, recuerden que muchos de ustedes hacen búsquedas para generar el estado del arte y resulta que nosotros tienen, por ejemplo, a veces este artículo y cuando está en versión web no aparece la página. Les recomiendo siempre descargar los artículos como PDF porque allí está la paginación que ha dado la revista y así ustedes pueden citar con exactitud, por ejemplo, página 170 de la revista de Innovación. ¿Sí? Esta revista la verificamos acá, el nombre de esta revista en PubIndex. Entonces, al descargar en PDF, efectivamente se aparece con la página y se lo pueden citar en acá. Bueno, y aquí no tenemos la ISSN, sino el nombre. Me volví a la página de MinCiencias bajo este elemento de homologación y en homologación vengo acá, escribo el nombre de la revista, doy buscar y dice que no se encontraron las revistas. Es decir, puede ser que esta revista, aunque esté en bases de datos internacionales, no cuenta con el aval, es decir, en el momento de presentarla como un elemento público a un ente de control público, no aparece como una revista homologada. Y así podemos hacerlo, nos da mayor garantía de las revistas en las que vamos a divulgar, siempre y cuando estén dentro de estas homologadas. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a terminar en esta media hora, en estos 20 minuticos, y ya les voy a dar las 3 temáticas para que ustedes escojan una de ellas. ¿Me podrías dejar cómo ingresarle al Google Scholar? Con mucho gusto, Janet. Ahorita les doy los test. Bueno, aprovecho y se los digo. Por ejemplo, tenemos aquí, yo tengo aquí mi correo para resolver la pregunta, Janet. ¿Cómo vincular lo que hemos hecho de Google Scholar o el ORCID dentro de nuestra firma digital? Estamos dentro de nuestro correo, por ejemplo. Entonces damos clic sobre configuración. Y en configuración, entonces vamos a ver todos los ajustes. Y en todos los ajustes en la parte casi inferior aparece, entonces es la firma, está este espacio para la firma. Aquí es donde agregamos el ORCID y también podemos agregar, por ejemplo, el ORCID, ¿cómo lo agregamos? Pues recuerden que ORCID
caso este. Cuando están, ya ustedes lo han generado, es este número, entonces ver el registro público, que es esta URL, orcid.org, este número es el que vamos a agregar aquí en nuestra firma. También lo podemos hacer con nuestro Google Scholar. Entonces, este es nuestro Google Scholar. Copiamos la URL. Creo que sí lo hice, a ver, devolvámonos. Estamos acá en Google Scholar. Nos buscamos. Y este es el Google Scholar que vinculamos al espacio de la firma. Y esto va a permitir visibilizar nuestra productividad investigativa y nuestra trazabilidad académica. Aquí ya estamos, lo vinculamos el enlace. Y damos guardar cambios. Muchas Entonces, gracias. cada vez que vayamos a generar ya un nuevo correo, fíjate que ya aparece por defecto el ORCID y el Google Scholar. ¿Listo? Bien, volvamos al ejercicio. Voy a darles las 3 temáticas me devuelvo también aquí en la presentación. Disculpa, Doc, hay una pregunta de Jaime ¿Claro? Bautista. ¿Sí? Heider. Mi estimada doctora, cuando construye el estado del arte, digamos, de manera primaria, y esta pregunta técnica desde el punto de vista científico, al no verificar que los documentos consultados estén debidamente en revistas indexadas, categorizadas, puede ser que esos artículos estén en unas revistas que son institucionales, pero no están categorizadas. ¿Eso tiene algún impacto en el nivel de la investigación de la tesis doctoral? Claro, Heider, sobre todo a nivel doctoral, se espera que las fuentes, digamos que esa es la rigurosidad que se espera en una tesis doctoral precisamente. Cuando se genera el estado del arte, se genera con los artículos de investigación científica, con tesis doctorales y trabajos de grado de maestría, pues se supone que hay una persona que se ha involucrado, o un equipo interdisciplinar científico que da cuenta que lo publicado tiene una veracidad alta. Si uno lo hace con revistas que seguramente no tienen el rigor académico científico, pues se corre el riesgo precisamente que la información que está allí que no sea científica, ¿sí? Es decir, que caigamos, por ejemplo, pueden existir revistas que den cuenta que la Tierra es plana, por ejemplo, y pareciera que tuviese toda la estructura, pero sin embargo, qué tan certera y qué tan válida es en la comunidad científica, ¿cierto? O, por ejemplo, que sean personas no expertas, sino hoy día con la posibilidad que tenemos dentro de la web 4.0, de tener visibilidad de nuestro pensamiento, de nuestra productividad, sirve para que el conocimiento, digamos, sea universal, pero también para eso están, digamos, entes como el DOA, que es el directorio de esas revistas que por lo menos tienen criterios éticos para producir conocimiento donde se visibiliza esos saberes y conocimientos, o repositorios documentales de universidades, o por ejemplo repositorios documentales de redes científicas que sí han tenido un trabajo a profundidad temática. Entonces, no sé si respondo con eso tu pregunta. Por eso es importante, sobre todo en las tesis doctorales, Heider, sobre todo en las tesis doctorales, cuando se da cuenta del estado del arte, pues citar es exclusivamente lo devenido desde esa productividad científica blanca. Lo que es productividad gris, que es como tú dices, uno encuentra otro tipo de material, no necesariamente dentro de revistas científicas, pues uno puede ponerlo tal vez como antecedentes dentro del problema, pero haciendo mención pues a que se encontró en tal fuente, ¿sí? Bien, entonces
no siendo más, vamos a hacer la búsqueda. Ustedes escojan uno de estos 3 temas. Uno es metaverso en el campo educativo. 2, mujeres en procesos doctorales. ¿Cuál es el proceso que vive una mujer al ser mamá, escribir, ser profesora, ser esposa, ser mujer de definiciones? Y el tercero es artes y humanidades, las excluidas en la formación profesional. Como vemos, es una de las problemáticas, cómo se va bajando, digamos, cómo se va bajando la intensidad, el número de créditos de estos 2 elementos principales, más bien, que consolidan la humanidad, y es precisamente eso. Entonces, escogen uno de esos 3, metaverso en el campo educativo, mujeres en procesos de doctorado, y artes y humanidades, las excluidas en los procesos de formación profesional, y la idea es que hagan este ejercicio. Bien, pueden hacerlo aquí en línea o lo pueden hacer posterior. Pueden tomar un screenshot o pantallazo, una foto para concluirlo. Y si quieren pueden hacerlo llegar a Cristian mediante el... Muchas gracias, Cristian, por escribirlo acá dentro del chat. Y la idea es escoger una única temática para desarrollarla y poder hacer este ejercicio. Perdón, la doctora nos habla de una matriz. ¿Esa no la envía o nosotros la hacemos? Aquí hay un ejemplo, aquí hay un perfecto. ejemplo, aquí en la misma presentación, ya, muchas gracias, ese era el siguiente. Gracias, Fanny. Pueden hacerlo así, por ejemplo, donde ustedes expliciten el autor, el año de publicación, el país de origen, el tipo de documento, si correspondía a una tesis doctoral, a un trabajo de grado, el nombre de ese documento, incluso pueden agregar otra línea de la matriz que es llamada, por ejemplo, ISSN, otra si se aparece en el DOAJ o no, si se aparece en Publindex bajo homologada en caso de ser internacional, o aparece bajo las revistas de A1, A2 o B1, eso como lo vemos. Recuerden, aquí en la página de Publindex revisamos acá por buscador, pero también hay en clasificación. Esa es otra cosa que olvidé decirles. En clasificación hay, aquí ya en esta pestaña de clasificación desde de MinCiencias, aparecen las revistas en A1 por categoría A1, las 4 que hay en Colombia, las 19 hay en A2, por ejemplo, está de signo y pensamiento, es cuando ya son doctores o tienen una alta productividad, como las personas que voy mostrando su perfil, o B, y la ideal es empezar en las de B y C. ¿Por qué se puede buscar? Porque esta opción es muy buena, porque digamos, porque se debe contemplar, porque en C pues no exigen necesariamente que sea doctores o que tenga una alta trayectoria. Y los segundos que, por ejemplo, en estas, por ejemplo, veamos esta de territorios, aquí uno nos envía sobre la revista, y fíjense que la palabra territorios no necesariamente nos da cuenta de, por ejemplo, yo que trabajo en Big Data, estoy trabajando con minería, haciendo un análisis hacia las emociones políticas que emergen de las redes sociales con los estudiantes, y le hago un trabajo con minería de datos en Big Data. Si yo buscara en Internet revistas de Big Data, seguramente no encontraría la palabra territorios, porque fíjense que en esta de territorios, por ejemplo, ahorita hay un llamado a temáticas que termina en 15 de 2022 sobre humanidades digitales, Big Data y estudios territoriales. ¿Sí? Entonces, fíjense que a veces el nombre no lo dice todo, y entonces podemos estarnos perdiendo de unas buenas revistas que nos aporten a nuestras problemáticas. Les dejo aquí, bueno, aquí está el dato de esta revista, se los dejo también por acá por el chat. Y gracias, Cristian. Cristian compartió aquí también la presentación de Prezi, para que ustedes tengan acceso a toda esa información que les di el día de hoy. Aquí está un ejemplo de la matriz. En el último, verifiquen que estén en el estado de Publindex.
si es nacional, verifiquen si es homologada en internacional, identifiquen si está en el directorio de Open Access Journals. Eso es, quedan 10 minuticos, no sé si hay más bien más preguntas y dejamos el taller para que cada uno lo desarrolle. Con mucho gusto. Ahí estamos. Cristian, creo que alguien está tratando de hablar. Y creo, Jaire, tienes tu micrófono activado. Mira, una pregunta. Es que estaba mirando el Google Académico para ingresar. Me dices que además de los artículos estaba la participación con ponencias, eventos, pero donde voy a ingresar coloco el más al lado del título y solamente está relacionado con artículos. Con mucho gusto. Entonces, ya hacemos el ejercicio acá manual. Muchas gracias. Entonces, el que tú dices, ahí dice la palabra añadir artículos manualmente, pero fíjate que aquí tú cargas revista, conferencia. Entonces, bajo el vínculo, fíjate que estamos acá, nuevamente me duele. Por defecto ya viene cargado por revista, pero en el segundo link dice conferencia. Título de tu conferencia, los autores, la fecha de publicación, el nombre de la conferencia, volumen, número, página. No es necesario inscribir toda la información si no la tenemos, pero pues muestra que nosotros hemos hecho trabajo en este campo. Para capítulo lo mismo, el libro te desplazas de manera lateral. Para trabajo de grado, patentes, procesos judiciales u otro tipo de productividad. Ok, muchas gracias. Y una segunda pregunta, cuando hice la exportación de la producción de Google Académico al ORCID, la mayoría de las tesis quedaron convertidas como si fueran artículos. Y no son artículos, sino son tesis. Entonces, excelente pregunta. Cuando ya estamos en el ORCID y no corresponde a la categoría, digamos, esto nos abrevia una cantidad de tiempo. Ya dentro de, por ejemplo, ese pensamiento decolonial, esto efectivamente fue, sino, bueno, no, espérate, sino, tecnologías, bueno, alguno de, por ejemplo, este en este caso para mí no es mi tesis doctoral, esto es una de mis tesis doctorales, entonces yo lo catalogan aquí como artículo de revista. Entonces lo que yo hago es editar y cambiar la tipología, no como artículo de revista, lo edito, tengo que estar en la versión de edición y cambio la tipología, pero es mucho más fácil, digamos, por ejemplo es este, artículo de revista, no es un artículo de revista, lo edito y cambio la tipología a la de tesis, ¿cierto? O lo hago acá manual, en tesis, ¿sí? O recurso en línea, impresión, informe, traducción, sitio web, etc. ¿Listo? Entonces, esta es la forma como, mira, tesis en este caso, guardar. Listo, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, Haider. Me sirvió para cambiar precisamente un elemento en mi ORCID. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Por cuestiones de tiempo, creo que el taller podrían desarrollarlo de manera individual y enviarme alguna evidencia al correo electrónico. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o alguna inquietud respecto al taller. Cristian, gracias. Adelante. Gracias. La doctora nos plantea que el estado del arte, la ventana de observación debe ser de 5 años. Me asalta la duda si esos 5 años empiezan desde este momento y hacia atrás o desde que empezó el abordaje del concepto o el fenómeno hasta la fecha, o cómo establezco esa ventana de esos 5 años. Excelente pregunta. Resulta que generalmente, bueno, primero ustedes lo deben anotar, digamos, definir con su director el periodo de tiempo. Pero hay una cosa que quiero compartir con ustedes, que es la siguiente. Muchas veces nosotros, fíjense que empezamos, por ejemplo, empezamos en 2015 la tesis y hacemos de 2010 a 2015 la búsqueda, suponiendo que iniciamos la tesis en 2015, pero la tesis realmente la estamos terminando en 2020. Este capítulo está del arte, por eso al final resulta en un periodo más o menos de 10 años, porque cuando usted va a terminar la tesis tiene que retomar ese capítulo y ver qué pasó de 2015 a 2020 con su tema de investigación. Por eso ese capítulo se escribe constantemente.
O sea, ese capítulo no se escribe más o menos, por lo menos en 3 periodos. Una, en el momento que yo inicio mi intencionalidad investigativa, cuando me doy cuenta que, por ejemplo, en la intencionalidad investigativa tengo que acotarla más, casi siempre toca reescribir ese capítulo, se, digamos, se recuperan algunos de los elementos. Segundo momento es cuando ya ha pasado, el tercer momento es cuando ya llega el 2020 donde tengo que entregar la tesis y entonces de 2015 a 2020 tengo que volver a hacer ese rastreo. Al final quedan más o menos de 9, 8, 10 años. Mil gracias. Excelente, Janet. Por eso la tesis nunca se escribe de manera lineal, jamás, porque el título al final, incluso después de jurados, puede cambiar y modificarse. También lo que les digo, inicialmente se piensa en 5 años, pero posterior, como o sea, 5 años en el momento que se empieza, pero como yo sigo escribiendo en mi tesis, llego a 2020 a sustentar, también tengo que dar cuenta de qué pasó durante esos 5 años, porque seguramente hay investigaciones cercanas a la mía. Muchísimas Gracias, gracias. doctora. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo una preguntita, doctora. Jaime, Hay una, sí. sí, Jaime, una de las revistas de CLIC, que es Sinergia Latina, hay una publicación que tengo yo ahí. Yo he querido ponerla, pero como no sé por qué no me la rastrea el sistema. Bueno, tendríamos que ver, Cristian, si hay una persona de la editorial que les pudiera resolver directamente a Jaime este inconveniente, pues porque la idea sí es, digamos, el proceso de divulgación, iniciarlo en nuestra casa, pero lo ideal a posteriori es no generar endogamia, es decir, y cuando MinCiencias habla de endogamia no se refiere únicamente a la misma universidad, sino del mismo país. Lo ideal es divulgar en otras esferas. También los invito a eso. Pero por supuesto hay que apoyar también las revistas internas. Pero de su productividad de investigación, fíjense lo que acabamos de hablar, ¿se acuerdan? La pregunta que hizo Janet es muy interesante porque yo les decía esos 3 momentos donde casi siempre todo el mundo escribe y no es consciente de esos 3 estados del arte. Ese primero, donde todavía abordaba muchos elementos, seguramente no dejamos muchos de ellos dentro de nuestra tesis, pero podemos extraerlos, ampliarlo y generar un artículo de revisión científica en términos de esa tipología. Entonces, es otra forma de hacer divulgación científica en términos de una temática aproximada a la temática de la tesis doctoral. ¿Se puede hacer el taller con el tema de la tesis doctoral? Por supuesto, Heider, sí, por supuesto, y ojalá revisen en diferentes revistas, como les mostré ahorita desde Pulindex por temática, revisen este video nuevamente, si les es pertinente, busquen otros tutoriales, la red está para eso, y con mucho gusto lo pueden hacer. Lo ideal es que pongan en ejercicio lo que acabamos de ver, ¿sí? Si están dentro de sus universidades construyendo proyectos de investigación y tienen que dar cuenta de eso y les sirve para eso este taller, con gusto también, lo pueden aplicar, se sugieren esas 3 temáticas para sacarlos un poco de la zona de confort, pero también si lo quieren hacer sobre eso, también maravilloso. ¿Listo? Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. Tal vez un comentario de 1 minuto. ¿Alguien por ahí? Janet Beltrán, aprovecho para leer este comentario. Agradezco mucho este espacio. Este taller estuvo excelentemente orientado, muy pertinente, muy aterrizado. Sugiero repetir encuentros de esta categoría, no son más de herramientas para el desarrollo de tesis doctoral. Muchas gracias, Janet, y a todos los que estuvieron presentes, a los que participaron, preguntaron, y a aquellos que de pronto no lo hicieron de manera sincrónica, sino no lo están haciendo de manera sincrónica en este momento, pues los invito también a escribir a Cristian directamente o a la doctora Lina, de tal forma que cualquier duda, pues a través de ellos, con mucho gusto, pues yo les pueda colaborar en lo que sea necesario. Que tengan un lindo día, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Muchas doctora, gracias, muy doctora. amable. En Un el feliz chat día. les dejé, disculpen, en el chat les dejé el formulario de asistencia. Hay una pregunta respecto como de manera retroalimentativa. Espero que se aprovechen el espacio para diligenciarla y pues yo le haré llegar los comentarios a la doctora Vianey. Le agradezco mucho el tiempo que ha dispuesto para este espacio y pues para los que estuvieron acompañándonos, les agradezco mucho, mucho, mucho su tiempo y nos estamos viendo en otra oportunidad.
Muchas gracias, Cristian, y gracias a todos. Que tengan un feliz fin de semana también. Doctora Gracias, Vianey, doctora. mil gracias. Excelente, muchos aportes, maravilloso. Un abrazo Un fraterno. abrazo. Gracias. Adiós, que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias Hasta por su colaboración, por su gentileza y sobre todo por la paciencia. Muy gentil. No, para eso somos maestros. Si no tenemos paciencia, no podemos ser maestros. Muchas Y gracias, ahora que soy doctora. mamá, también se incrementa. Wilmar, claro, claro. con mucho gusto. Muchas gracias, doctora, y qué rico volverla a ver. Compañero Cristian, Dios lo bendiga. Muchas gracias por su colaboración y a todos. Dios les guarde. Muchas gracias. Cristian es Feliz vital tarde para para todos. todos. Excelente. Lo mismo para ti.